Muy buenas tardes, autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales, señoras y señores. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, como todos ustedes saben, fue fundada por los escritores Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez en el año de 1993. Hace 31 años que estamos trabajando ininterrumpidamente en la Universidad de Guadalajara. Fue con enorme generosidad y visión que ambos escritores confiaron en la Universidad de Guadalajara y en su entonces rector, Raúl Padilla López, para crear y preservar este espacio académico en honor a su admirado Julio Cortázar, autor argentino, autor de Rayuela, de una grandísima novela y de varias colecciones de cuentos. Aquí se han dado cita la inteligencia, la imaginación y la crítica en busca del diálogo y con miras de ensanchar nuestra visión sobre la compleja realidad que enfrentamos, para incidir en ella y buscar modificarla desde la reflexión y la acción. En nombre del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, doy una muy cordial bienvenida a la escritora Mónica Ojeda. Ella va a impartir la conferencia magistral Un monstruo que ama las flores, por una imaginación indócil. La semblanza de la escritora correrá a cargo del doctor Francisco Estrada Medina, profesor del Departamento de Estudios Literarios de nuestra universidad y miembro de la organización de esta cátedra Julio Cortázar. Te cedo la palabra, Francisco, para que se haga la presentación. Muchas gracias. Motivos para escuchar a Mónica Ojeda un 1 de diciembre. Primer motivo, escuchar una voz, no una biografía. No hace falta que yo venga a explicarles quién es Mónica Ojeda. Prometo no recitar un listado de libros que ustedes ya han leído, prestado y subrayado hasta el cansancio. Voy a saltarme con toda intención el texto de La Solapa. Ecuatoriana que vive en Madrid, autora premiada, de trato amable, traducida a numerosas lenguas, con una primera novela que probablemente nadie en este recinto hemos podido conseguir. Ni las fechas ni los premios alcanzan a decir por qué estamos en un auditorio un lunes al mediodía. Esas coordenadas biográficas sirven para ubicar a una persona dentro de un mapa institucional, pero no explican lo que ocurre cuando un lector se encuentra a solas con una página que le cambia el pulso. Al fin y al cabo, una biografía no explica una voz. La voz aparece en otra parte, en forma de frase que nos tensó, en imagen ócupa que irrumpió en nuestra memoria y que regresa a acecharnos de maneras repentinas. El motivo que nos reúne un 1 de diciembre no es para ratificar la carrera de una escritora, sino para entrar en contacto directo con una sensibilidad que sigue expandiéndose, que no se queda quieta, que continúa imaginando desde lugares inesperados. Escucharla en vivo, sin la mediación de la página impresa, sin la comodidad de la lectura privada, quizá nos permite intuir de dónde proviene ese impulso que recorre su obra. Segundo motivo, imaginemos una escritura domesticada. Un juego breve. Imaginemos una escritura completamente domesticada que encaja sin fricción dentro de un género, que cumple con todas nuestras expectativas, que se pliega dócilmente a lo que creemos que funciona. Hablo de una escritura que no provoca resistencia, ni exige compromiso emocional, ni altera la respiración. En el extremo opuesto, Mónica Ojeda. Cada uno de sus libros pone en duda la frontera del anterior. Nada está asegurado de antemano, ni el tono, ni la estructura, ni la perspectiva desde la que se narra. Cada género se convierte en una estación pasajera, un traje que se usa solo mientras dura la pregunta que lo provoca. Las etiquetas literarias, novela, cuento, poesía, ensayo, sirven para ordenar bibliotecas, pero no describen con fidelidad lo que ocurre dentro de sus textos. La palabra que mejor recoge esa práctica que tanto nos fascina no es novela, ni cuento, ni poema.
La palabra que hoy nos convoca es escritura. Una escritura que no se limita a organizar ideas, sino que se atreve a reorganizar las formas de percepción, afectos, sensaciones, maneras de ser. Y aún así, incluso escritura parece insuficiente, porque Ojeda no se limita a producir textos, crea modos de sentir y de pensar. En sus libros hay una imaginación que no funciona como adorno ni como lujo decorativo, sino como una fuerza que abre grietas a las narrativas de la normalidad. Esa fuerza no solo desestabiliza lo conocido, también invita a caminar por esas grietas con una mezcla de inquietud, extrañeza, deseo. Es una potencia que rechaza cualquier intento de domesticación, que se resiste a quedar fijada en una forma estable. Permítanme decirlo de otra manera. La palabra que hoy nos convoca es imaginación. Me refiero a una imaginación que perturba porque se desplaza hacia lo que escapa de la norma y transforma esa desviación en una forma de lucidez. Se alimenta de zonas que solemos evitar y que al hacerlo recupera algo imprescindible, la capacidad de ver el mundo desde sus aristas más vulnerables y más luminosas. La escritura es una de las formas posibles de esa potencia silvestre que llamamos imaginación. Lo que realmente viaja por los libros de Mónica Ojeda es un impulso perceptivo que reorganiza el mundo para volverlo más complejo y, paradójicamente, más habitable. Tercer motivo, una voz que baila. En su obra, ese pulso indócil de la imaginación viene acompañado de un movimiento que atrapa, que parece buscar una intensidad constante, un punto donde la frase se dilata, se contrae, respira. En su obra, el ritmo no está en paz, vibra, se interrumpe, sorprende. Cada oración parece estar al borde de transformarse en otra cosa. Esto podría decirnos que el ejercicio de imaginar, al menos aquí, no solo sucede aislado en nuestras mentes, es una invitación a imaginar con el cuerpo. Su escritura convoca una participación física, una tensión que despierta el pulso, que obliga a una respiración distinta, que abre una sensibilidad expandida. De algún modo, en los textos de Mónica Ojeda hay un baile que nos alcanza, incluso cuando creemos estar leyendo de manera silenciosa. Ese baile es a la vez pensamiento y sensación, una manera de acercarse al mundo desde las entrañas mismas del lenguaje. Último motivo, escuchar atentamente es dejarnos transformar. Escuchar durante 1 hora es un acto de generosidad. Requiere suspender la prisa y la desconfianza, hacer espacio para que otra voz tenga lugar dentro de mí. Y escuchar a alguien como Mónica Ojeda supone un doble gesto. No solo permitirle hablar, sino prepararnos para recibir una forma de pensamiento que puede trastocar algo de nuestras sensibilidades y prácticas. Atender las palabras del otro implica desensimismarnos. Es abrir una grieta en nuestras certezas, permitir que la perspectiva ajena reorganice por un momento la nuestra. Mónica Ojeda es una de esas voces que merecen ese gesto. No por la acumulación de libros, sino por la forma en que su imaginación insiste en desobedecer, en iluminar rincones que preferimos no mirar, en expandir lo sensible hacia territorios donde lo monstruoso y lo delicado conviven sin contradicción. Escucharla es abrir un espacio para que la indisciplina de la imaginación suceda. Con este deseo punzante de dejarnos transformar, les doy la bienvenida a un monstruo que ama las flores por una imaginación indócil. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí esta mañana, por haber venido, dedicar un poquito de su tiempo a esta charla. Voy a tratar de que lo que diga hoy les haga sentido y que los interpele de cerca. Quiero agradecer a la Cátedra Julio Cortázar por haberme invitado a estar acá. Para mí es un honor tremendo. Por supuesto, cuando se pusieron en contacto conmigo, inmediatamente dije que sí, pese a que me dio bastante miedo, por cierto, tener que preparar un texto precisamente que durara 1 hora o casi 1 hora.
y pensar, bueno, tengo que decir algo que merezca ser dicho durante 40 minutos. Eso es un desafío, porque hablar por hablar siempre se puede hacer, pero otra cosa es que realmente ese espacio esté cubriendo algo, haciendo algo, generando algo, ¿no? Eso es lo que voy a intentar y desde ya me disculpo si es que no lo consigo, pero lo he intentado fuertemente. Gracias, Francisco, por tus palabras. Realmente me han conmovido mucho. No sé qué decir, salvo que estoy inmensamente agradecida. Así que sin más voy a empezar a leer. Un monstruo que ama las flores por una imaginación indócil. Existe un lugar imaginado por la escritora Agatha Christoph, un pueblo con habitantes que van desnudos y usan máscaras, que un día logró atrapar un monstruo. Hay un animal enorme en la trampa grande, un animal extraño, dice Nob, el protagonista, sin siquiera sospechar que poco después el pueblo entero acabará enamorándose de la criatura. Lo que tú llamas un monstruo no existe, le explica una de sus amigas. Su lomo gris y rugoso está cubierto de magníficas flores, flores que exhalan perfumes deliciosos. Pero Nob solo huele putrefacción, solo ve la voracidad del monstruo que atrae a hombres y a mujeres hacia su boca. Todo ha cambiado aquí, dice desesperado. El aire, la gente, todo, toda la vida. Tengo miedo, siento que nos acecha un gran peligro. Nob teme que el monstruo ocupe cada centímetro del pueblo. Teme el aroma de las flores que germinan sobre su lomo espantoso y que llenan a la gente de un extraño bienestar. Si el monstruo no deja de crecer, le dice a su comunidad, no nos quedará sitio para vivir. Así que, contra la voluntad popular y asusado por el sabio del pueblo, Nob toma las riendas del asunto y priva al monstruo de su alimento principal, la carne humana, con el fin de reducirlo. Como la gente desea el olor de las flores del monstruo, recuerden que el gozo de su aroma les genera algo parecido a la esperanza. Se aproximan a él y Nob les dispara. Mata a sus padres, mata a sus amigos y a los amigos de sus amigos. Uno a uno, los habitantes del pueblo son sacrificados. Al final, un hombre se le acerca pidiéndole que lo mate a él también, porque ya no queda nadie y prefiere la muerte antes que la soledad. Eres despiadado, le dice a Nob. Tú mismo te has convertido en un monstruo. Has exterminado a tu pueblo. Pero déjame morir junto al monstruo. Déjame volver a respirar una vez más el perfume de sus flores. Déjame conocer la alegría por última vez. Ciego de poder, Nob le dispara al grito de he ganado, el monstruo ya no existe. Sus últimas palabras son un canto que revuelve el espacio y el tiempo. Solo, en medio de la devastación, Nob canta. Esto sucedió aquí o en otra parte, en alguna parte, una vez, hoy, ayer o mañana. Así termina El monstruo de Agatha Christoph, un texto dramático en el que se perciben las marcas de estilo de su autora, una prosa directa, aparentemente transparente, de oraciones cortas y contenidas, así como la preocupación por lo fronterizo, la soledad y la violencia, asuntos que le interesaron por razones biográficas, ya que a los 21 años se exilió de Hungría y más tarde de su propia lengua para escribir en un francés que llamó la lengua del enemigo. Leer ficción es, a veces, leer una autobiografía enmascarada, pero esa máscara no es un disfraz, sino la reescritura de la vida con la lengua insumisa de la imaginación. En su texto, Christoph imagina a un hombre monstrificado, Nob, que se envilece como consecuencia de su miedo al monstruo de las flores. Ya lo advirtió Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. La perversidad de Nob es evidente, pero los lectores jamás sabemos con certeza si la criatura que sale de la trampa del pueblo es buena o mala. Su condición no responde a tal dicotomía moral. Sabemos que es peligrosa porque come gente, así como lo haría un jaguar o un tigre, que el aroma de sus flores despierta en los habitantes del pueblo una alegría inconmensurable, liberadora, y a la vez que es un recurso biológico, similar al de una planta carnívora,
para atraer a sus víctimas. Pero una planta no es ni buena ni mala, tampoco lo es un jaguar o un tigre. Lo importante, parece sugerirnos Christoph, no es desentrañar la maldad o la bondad de la criatura, sino lo que el monstruo y sus flores suscitan: amor y temor, alegría y peligro, una pasión. Es la pasión la que, en un desvío nocivo, convierte a Nob en un destructor de su propio mundo. Pero también hay otro desvío, el amor festivo que siente el pueblo hacia el monstruo. Se trata de un afecto que surge en una difícil tesitura. Christoph inventa un monstruo seductor, monstruo jardín, monstruo floresta, parecido a las sirenas, solo que, en lugar de usar el canto, utiliza el aroma de su cuerpo para atraer a sus víctimas. Él mismo es, no lo olvidemos, una víctima también, al haber caído en la trampa del pueblo, de la que además no puede salir. Así que por un lado tenemos a un monstruo creativo, que no por ello inofensivo, al que le crecen flores en la espalda, y por otro a un autoritario que en su afán por proteger al pueblo acaba con toda la vida. El planteamiento es sencillo, pero no simple. Mucho se ha dicho sobre el miedo que crea monstruos, mucho sobre la razón que crea monstruos, mucho sobre lo monstruoso como acontecimiento y sobre aquellos que devienen en monstruos humanos, líderes como Nob o Ahab o Víctor Frankenstein, que acaban por convertirse en aquello mismo que quieren destruir. Personajes que buscan asesinar, más que un cuerpo, una potencia de movimiento y de transformación, una vida indomesticada que leen en clave de amenaza letal. En tiempos de Nobs gobernando varios de los países de nuestra región y alimentando discursos monstrificadores de minorías, vale la pena volver a la literatura, ese espacio en donde, afortunadamente, las cosas nunca están ni tan quietas ni tan fijas como en los relatos que justifican el sacrificio de determinados seres y geografías. La escritura literaria se abre a las mutaciones del pensamiento, a sus desvíos fértiles, y ensaya estructuras sensibles para una imaginación porosa y vibrátil. Ese es el corazón de todo quehacer creativo con la palabra, y la razón por la que prefiero ocuparme hoy con ustedes del monstruo de las flores y no de Nob. Elijo atender a este personaje incierto, del que no sabemos casi nada, salvo que es extranjero e irreconocible, que come carne humana y que engendra flores que llenan a la gente de una alegría ambigua. Su existencia suscitadora me ayudará a pensar en los monstruos prometedores de Haraway, creativos, revoltosos, agitadores, sin descuidar lo oscuro del monstruo, es decir, su manera de encarnar lo desconocido e imposible de conocer, lo irreconciliable, las metamorfosis, la diferencia y la puesta en crisis de nuestros sistemas de valores políticos y epistemológicos. A fin de cuentas, el monstruo no puede ser amansado. Nace de nuestra intensa relación con el miedo, esa emoción que siempre encuentra la forma de renovarse y de desestabilizarnos, pero que también, como cualquier otra emoción, es capaz de impulsar espacios de pensamiento vitales y necesarios. En sus entrañas se articulan estas y otras aparentes contradicciones que a veces nos dejan sin palabras en el lugar del grito o del silencio paralizante, y a veces en una locomoción inusitada de lenguajes alternativos frente a los conservadores que nos hieren. El cuerpo del monstruo junta el miedo con el deseo, la atracción con la repugnancia, la vulnerabilidad con la fuerza, el pasado con el futuro, así como la disolución de estas dicotomías para llevarnos a territorios en donde emerge lo que antes habría sido imposible pensar. En este sentido, la criatura de las flores de Christoph, cuerpo de la inquietud y de la incerteza, nos propone narrativas apasionadas y audaces, escrituras monstruo con otras formas de contar, otras fronteras desdibujadas y fluidas, capaces de imaginar corporalidades desafiantes. Admito que me gusta pensar la lectura y la escritura como acontecimientos monstruosos, o por lo menos pensar que tienen la posibilidad de serlo.
Una novela, un ensayo, un poema pueden modificarnos la carne, les suelo decir a mis estudiantes, con la intención de que cuiden el trabajo con la palabra y a la vez con la intención de contagiarlos de un erotismo lúdico, irreverente, que les permita encontrar algo parecido a lo que yo he encontrado leyendo y escribiendo. El placer de que ciertos textos, cual conjuros, trastoquen mi forma de pensar y de estar en el mundo. ¿No es eso lo que en el fondo le pedimos a nuestras lecturas? Que de alguna manera nos refunden los sentidos y nos hagan mirar, escuchar, tocar, oler, probar mejor. Que nos ejerciten un oído más atento, una mirada más sensible, un cuerpo más despierto que, a través de la imaginación, encarne lenguajes habitables. Montaigne, hablando de la maravilla de leer a Plutarco y de cómo éste lograba insertarse una y otra vez en el cuerpo de su escritura, dijo en uno de sus ensayos: «No puedo tener un trato breve con él que no saque un muslo o un ala». Es un pasaje que nos habla de cuerpos textuales que devoran a otros, de lecturas mutantes que producen cambios y contagios en la escritura, pero también de corporalidades no humanas en textos que se desmembran, es decir, de sucesos monstruosos en la lectoescritura. Yo quisiera tener la habilidad de agitar el cuerpo de esta conferencia para que le salgan garras, varias cabezas, un pelaje bello y tal vez una que otra flor. Quizás pueda hacerse algo como esto. Después de todo, un texto es monstruoso siempre en comparación a otro texto. El monstruo adquiere su estatuto en comparación al no monstruo. Una conferencia monstruo sería, entonces, el camino torcido y anormal de una conferencia magistral. Solo que no cualquier monstruo es interesante ni revoltoso. Un monstruo de verdad no es la simple torcedura del discurso, ni la vía contraria por el mero ir a la contra. Es un alboroto de la carne que quiere bailar a otros ritmos, una revuelta que nos tienta con contralecturas y contraescrituras inteligentes, astutas, que forman parte esencial de su corporeidad sediciosa. Por eso no pretendo que esta conferencia sea tan monstruosa que los asuste y les parezca irreconocible. Quiero hablarles en una lengua conocida y que este texto tenga rostro, brazos, piernas, no diré cuántas, y un corazón. Pero intentaré que su andar chueco nos permita imaginar otros andares, que su lengua en espiral articule indocilidades críticas. Apunto a una mutación textual inspirada en el monstruo de las flores, que no tenía ninguna flor en su espalda cuando cayó en la trampa, que olía mal para todos, no solo para Nob, y que sin embargo días después floreció. En palabras del sabio del pueblo, el olor de sus flores era un veneno que adormecía el espíritu, procurando una felicidad poco duradera. Lo monstruoso tiene múltiples caras, y una de ellas es la metamorfosis. El monstruo es el dibujo que hace la imaginación cuando toca sus propios límites, un dibujo que está en el interregno de las formas. Es Valdanders, el ya diferente, el ya otro, que aparece en el libro de los seres imaginarios de Borges como un monstruo sucesivo, un monstruo en el tiempo, capaz de transformarse en cualquier cosa de este mundo y que nos hace pensar en el Aleph, en el huevo de cristal de H.G. Wells y en It de Stephen King. Es el hombre caballo del cuento La mujer parecida a mí, de Felisberto Hernández, que comienza su relato diciendo: «Hace algunos veranos empecé a tener la idea de que yo había sido caballo. Al llegar la noche, ese pensamiento venía a mí como a un galpón de mi casa. Apenas yo acostaba mi cuerpo de hombre, ya empezaba a andar mi recuerdo de caballo». Es la doble y única mujer de Pablo Palacio, que se describe a sí misma diciendo que su espalda es el pecho de su otra yo. Es Rebeca Linke, de La mujer desnuda de Harmonia Somers, que en su 30º cumpleaños se corta la cabeza, se la vuelve a poner y sale desnuda al bosque. Por cierto, eso es algo que yo hubiera querido hacer cuando cumplí 30 años. Es la hija del diablo de Marosa Di Giorgio, que en uno de sus poemas abre las pezuñas para que su himen caiga roto de entre sus piernas. Y es el arquitecto de Cartarescu, cuyo cuerpo humano se transforma hasta convertirse en un monstruo cósmico. Todos estos son cuerpos mutantes,
textos monstruosos que nos enseñan a leer en otras coordenadas, escrituras que entienden el miedo, en palabras de Barthes, como la escisión del sujeto. A menudo se ha vinculado la literatura fantástica y de terror y de ciencia ficción, que son las que han pensado lo monstruoso desde su complejidad, con la incapacidad de imaginar un futuro, es decir, con la distopía. Sin embargo, el monstruo no nos habla de futuros clausurados, sino de las posibles transformaciones de aquellas formas de hacer y de ser que se han quedado quietas durante demasiado tiempo, de movimientos vivificantes que asustan, como cualquier cambio, pero que a la vez se ansían. Lo monstruoso nos pone por delante el conflicto innegable que sentimos hacia las metamorfosis. Por un lado las necesitamos y las deseamos, por otro tememos que nos destruyan. La imaginación, como dice Ursula K. Le Guin, transfigura la materia oscura de la vida. En una de sus charlas en defensa de la imaginación y de los géneros especulativos, Le Guin dijo muy ingeniosamente que ciertos críticos y académicos le temen a los dragones. Cito: «Los dragones dicen una verdad acerca de nosotros. No tenemos otra forma de expresar esa verdad particular. Quienes niegan la existencia de los dragones son a menudo devorados por ellos, desde adentro». Lo mismo podríamos decir de los monstruos, y agregar que el profundo rechazo teórico que algunos sienten hacia ellos se asemeja en sus efectos al amor casi romántico que otros les profesan. Estas polarizaciones tienden a ignorar los componentes en fuga del monstruo. En el primer caso, porque tendrían que admitir que su obscenidad, abyección e imprecisión, que tanto temen pueda hundir a los lectores en la perversión ética y moral, merecen ser pensadas. En el segundo, porque tendrían que admitir que cuando el monstruo es redimido de su propia monstruosidad, deja de ser monstruo. Tanto odio y tanto amor tejen discursos que simplifican su carácter heterogéneo, cuyo principal regalo es encender tropos como la metáfora, la paradoja y el itotes, tropos que provocan aberraciones significantes. Es por esto que encuentro estimulante el trabajo de quienes se han atrevido a teorizar sobre el monstruo, dándole espacio al conflicto y a las tensiones que pone en marcha. Por ejemplo, Jeffrey Cohen escribió 7 tesis que creo que resumen bastante bien el carácter incierto, metamórfico e incategorizable del monstruo. 1. El cuerpo del monstruo es cultural. 2. El monstruo siempre escapa porque se resiste a categorizaciones fáciles. 3. El monstruo aparece en tiempos de crisis. 4. El monstruo es la diferencia hecha carne. 5. El monstruo marca la frontera de lo habitable. 6. El miedo al monstruo es un tipo de deseo. Y 7. El monstruo siempre se encuentra en el umbral de la transformación. En los abordajes más importantes sobre el tema hay unos cuantos ritornelos, como decir que el monstruo es una creación narrativa, un relato del descarrío, una construcción y una proyección, un cuerpo-texto ambiguo y paradójico, un deseo desoído por interdicto y que habita en nuestras fantasías, así como un deseo de exploración de horizontes de liberación en donde otros géneros, formas de vida y prácticas sociales ocurran. ¿Temía Nob al monstruo de las flores o a su propio deseo? ¿Cuál era en realidad su deseo oculto y aterrador? ¿Asumir el control del pueblo? ¿Convertirse en un héroe salvador? ¿Matar? ¿O quizás entregarse a la alegría embriagadora de las flores y ser devorado? ¿Y el monstruo jardín? ¿Qué deseaba realmente? ¿Aliviar los males de la gente con el olor de sus flores? ¿Narcotizar al pueblo y alimentarse de él? ¿Enloquecer de odio a Nob para que aniquilara a la comunidad? ¿O salir de la trampa en la que había caído para poder ser libre otra vez? La relación entre teoría y ficción es medular si queremos imaginar narrativas apasionadas y audaces, ficciones que propongan cruces que parezcan imposibles y que sin embargo la escritura haga posibles, derivas que nos recuerden lo que dice María Negroni en El arte del error, que las ideas son las emociones del pensamiento, intensidades metamórficas que a veces nos conmueven, nos ilusionan y nos espantan. Teorizar es ficcionar y ficcionar es teorizar.
Antonio Negri, en El monstruo político, vida desnuda y potencia, habla de las resistencias de los monstruos y lee lo monstruoso en tanto que multitud y toma de conciencia de clase. De esta manera, los monstruos positivos que aparecen en la pesadilla del sistema capitalista neoliberal son los sujetos de las luchas populares, monstruos que se resisten activamente a la expropiación, al extractivismo, al despojo y que construyen imaginaciones insubordinadas, porvenires fecundos en sus propios términos, que son, por supuesto, ilegibles para el poder. Estos monstruos en resistencia activa, es decir, los migrantes, los palestinos, los pueblos originarios, negros y cholos, las organizaciones barriales, las asambleas populares, las cuerpas racializadas, las trans, queers, disidencias, etc., inventan contralecturas y contraescrituras a contrapelo de la historia, diría Benjamin, y exigen transformaciones profundas en una lengua que se recrea a sí misma por fuera de la gramática hegemónica. Forman comunalidades monstruosas, lenguas como vías de insubordinación. Rosy Braidotti también hace una lectura positiva de la diferencia que encarna el monstruo, teniendo en cuenta, cito, lo profundamente engranado que se encuentra en el pensamiento occidental el hábito de construir la diferencia en términos peyorativos. En su libro Metamorfosis, apunta a las subversiones iluminadoras del monstruo femenino sin idealizarlo y sin deshacerse de su paradoja. La monstruosidad de lo femenino, escribe, por un lado refuerza la asunción patriarcal de que la sexualidad femenina es maligna y abyecta, y por otro, constata también el inmenso poder del sujeto femenino. Esto último, la potencia positiva de la monstrua, ha sido trabajada por grandes pensadoras como Hélène Cixous en su ya clásico La risa de la medusa, pero lo que más me interesa de lo femenino monstruoso es que devela en su propia configuración la contradicción esencial de la que habla Braidotti. La monstrua como producto del imaginario misógino y a la vez como cuerpo indócil e indomesticable que opera por fuera de la buena feminidad. Las paradojas nos fuerzan a pensar, crean terceros, cuartos, quintos espacios de imaginación teórica y ficcional, desconciertan, enrarecen, escriben pasados, presentes y futuros insospechados. Dice Sarlo, Beatriz Sarlo, en un ensayo sobre el ensayo, ese género que también es bastante monstruoso, que la paradoja es lo impensable que el lenguaje deja pensar cuando se articula en asociaciones que no están contempladas por la asignación habitual de significados, identidades o lugares. El monstruo es paradójico, porque su cuerpo asocia lo inasociable y su existencia arrasa con la razón común para plantar razones poéticas. Braidotti le da una centralidad a la paradoja en su forma de leer al monstruo y atiende a lo mutante y a lo metamórfico, no para defender la transformación por la transformación o el desvío por el desvío, sino las potencias imaginativas que éstas propician frente a retóricas y prácticas violentas. Pienso en los caminos vivos que las resistencias monstruosas han abierto en contextos de muerte. Pienso en los palenques, en las guardias indígenas, en las colectivas, en las casas diversas, es decir, en las organizaciones populares que han creado desvíos para habilitar la vida. Y también pienso en las monstrificaciones negativas, aquellas que están destinadas a justificar la implementación de necropolíticas estatales sobre grupos vulnerables. En Ecuador, el actual gobierno ha levantado un discurso criminalizador de la protesta social y de los pueblos originarios a quienes llamó terroristas por ejercer su derecho a manifestarse. Y con dicha estrategia de desprestigio intentó justificar la intervención militar en sus comunidades. El saldo de esta monstrificación fue de 3 asesinados, Efraín Fueres, Rosa Paqui y José Guamán, así como de cientos de detenidos y heridos. Imaginar desvíos emancipadores no es tarea fácil. Es un trabajo de hormiguita o de hormiguero, más bien. Para hacerlo hay que ir desarmando imaginaciones opresivas que están instaladas en nuestros modos de hacer y de pensar. No basta con imaginar cualquier cosa y de cualquier manera. No cualquier monstruosidad pone en locomoción el deseo, la esperanza y una resistencia vivificante. En el 2019,
el pueblo guaraní y su lideresa Nemonte Nenquimo demandaron al Estado ecuatoriano para proteger su territorio del extractivismo voraz. El Estado había hecho concesiones mineras y petroleras en 200.000 hectáreas de selva, que además se dedicó a mapear como si se tratara de un bloque vacío. Nemonte y la Alianza Seibo decidieron redibujar y reescribir encima de esta escritura estatal. Llevaron a la corte un mapa guaraní de la selva repleto de historias, sitios sagrados, caminos de animales y espacios en donde florece la vida en todas sus vertientes. Reclamaron el derecho a una consulta informada y a la autodeterminación. Y ganaron la demanda apoyados en una cartografía crítica, es decir, en la construcción de una narrativa vivencial, memoriosa, que presta atención a la relación ética e histórica del cuerpo con el territorio. Acontecimientos como estos nos muestran que las escrituras no solo están hechas de palabras, sino de voces y de mapas sensibles, de estructuras narrativas y corporales que nos vinculan a nuestros entornos de formas diversas y que no le huyen al conflicto, sino a la dominación. Para Nemonte Nenquimo, las historias son seres vivos. Dice, y cito, dan vida a nuestros hogares, a nuestros bosques, palpitan en nuestra sangre, se unen a nuestros sueños, nos acechan como jaguares, chasquean como jabalíes, navegan como guacamayos, corren como peces. Son seres poderosos. Como el arco iris traen paz, como el rayo traen la guerra, y siempre están cambiando, por eso sabemos que están vivas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la literatura? O como pregunta Daniel Alcibar Bellolio en su bellísimo libro de ensayos, Ciencia de Objeto Único, ¿cuál es la relación de la literatura con la vida? El único personaje del texto de Christoph que hace que la historia se mantenga en un cambio continuo y vivo, como decía Nemonte, es el monstruo de las flores. Jamás aparece en escena y solo sabemos de él a través de las miradas de los demás, miradas que se dejan guiar por el pensamiento dicotómico que construye la otredad y después por el efecto del aroma de sus flores. El monstruo jardín de Christoph existe en un punto ciego pero oloroso. Necesitaríamos una filosofía del olfato para pensarlo. Nop se niega a oler la fragancia que despide la criatura una vez que su lomo florece. Ese olor, primero putrefacto, luego delicioso, es lo que caracteriza al monstruo. Un olor que lo hace, a ojos del pueblo, puro cuerpo, naturaleza desnuda. Para Mabel Moraña, el monstruo como creación cultural no habita en el espacio del relativismo, sino que marca el terreno fértil de la polivalencia. Es filosófico, cito, simboliza la resistencia heroica del esclavo y los excesos siniestros del amo. De ahí que sea imprescindible contextualizar incluso la universalidad que el monstruo evoca en cada una de sus apariciones y cada uno de sus atributos. El monstruo de Christoph se mantiene en una ambigüedad suspendida que no nos permite categorizarlo ni como esclavo ni como amo. De hecho, a lo largo del tiempo narrativo es las dos cosas y ninguna de ellas. En palabras de Jeffrey Cohen, escapa. Así procuro yo que sean las monstruas que aparecen en mi escritura, aunque es cierto que me he preocupado más por los aconteceres monstruosos que por los monstruos no humanos. En Nefando, el acontecer monstruoso está en 3 hermanos que han sido víctimas de un abuso infantil y que no actúan según el relato social del macrosujeto víctima. En Mandíbula, en el deseo voraz de 2 amigas. Y en Chamanes eléctricos en la fiesta del sol, en la garganta de una chica que aprende a cantar con 2 voces, una joven y una vieja, una propia y una ajena. Solo en mis cuentos han aparecido monstruas reales, las humas, brujas andinas capaces de separar sus cuerpos, sus cabezas de sus cuerpos, una revivida y, por supuesto, la voladora. Resulta tautológico hablar del monstruo femenino, ya que, cito otra vez a María Negroni, el monstruo siempre es femenino. Braidotti lo explica así. El cuerpo monstruoso cumple el mágico o sintomático papel de ser un indicador del registro de la diferencia, razón por la que los monstruos nunca han podido esquivar una cita ciega con las mujeres.
¿Es el monstruo de las flores femenino? Sí, y no porque las flores culturalmente lo sean, sino porque representa el desborde. Christoph lo señala a través de Nob, quien teme que el monstruo crezca tanto que acabe ocupando todo el espacio del pueblo. Esta es la razón por la que manda a construir un muro alrededor del monstruo, igual que muchos países han hecho para frenar la entrada de inmigrantes. No es azaroso que gobiernos y medios de comunicación alrededor del mundo describan la migración utilizando palabras que están en el mismo campo semántico que desbordamiento. El terror a la desmesura, a cuerpos descontrolados e incontenibles, que nos recuerdan que el orden es una forma endeble, se traduce en valores político-estéticos con los que sustentamos incluso nuestros modos de hacer arte. Es un cliché, por ejemplo, que lo contenido, lo minimalista, lo preciso y lo claro sean elementos a destacar en la escritura. Y sin duda lo son, pero es entonces cuando aparece lo monstruoso para perturbar un poco la lengua y demostrarnos que también hay otras formas de pensar estructuras sensibles, que hay lugar en la escritura para el exceso, para lo ambiguo y lo paradójico, para lo que no queda nada claro y además da miedo, pero que impulsa un discurrir gozoso. La desmesura, rasgo asignado a lo femenino, puede abrir preguntas importantes sobre la escritura. Por ejemplo, ¿qué formas creamos para contener y moderar lo que consideramos informe, lo inquieto que pide ser escrito sin ser traicionado? ¿Muros de lenguaje que no permiten que nada pase por ellos? ¿O arquitecturas dúctiles que no se cierran sobre sí mismas? De todas las pensadoras que han abordado el tema del monstruo, la que más me emociona es Donna Haraway, cuyo trabajo sin duda inspira los de Cohen, Negri, Braidotti, Moraña y otros tantos. Haraway ve a los monstruos como portadores de una promesa, y es desde allí que quiero pensar al monstruo de las flores. ¿Cuál es la promesa que nos sugiere la criatura florecida de Christoph? Los inadaptados, inadaptables otros, dice Haraway, son seres que están en una relacionalidad crítica deconstructiva, una relacionalidad difractiva antes que reflexiva, como forma de establecer conexiones potentes que excedan la dominación. El texto de Christoph nos permite entender al monstruo de las flores como una metáfora del devenir déspota de Nob, pero dicha lectura no es la única que nos ofrece, ni tampoco la más interesante. ¿Cómo es que este monstruo excede, me pregunto, siendo él mismo y no un trasunto invertido de Nob? Porque, aunque el monstruo de las flores esté siempre fuera de escena, es un personaje más, y pensarlo con cuidado puede ser rico y retador. Algunos dirían que la disputa entre monstruo floresta y el pueblo incide en la dicotomía naturaleza versus civilización, pero las decisiones escénicas de Christoph van por otro lado. Los habitantes del pueblo, recordemos, están desnudos y usan máscaras. Su desnudez los acerca a la del monstruo. Sus máscaras ocultan sus rostros y su responsabilidad hacia los demás. El único momento en que Nob se quita la máscara es cuando intima con su amada, Lil, poco antes de convertirse en un asesino. Entonces, ¿cómo es que este monstruo excede? Las fronteras no están tan claras en esa historia. Christoph las desborda y con ello nos obliga a monstrificarnos en la lectura. Una teoría, que su verdadera forma de exceder esté en esa alegría extrema que genera el olor de sus flores. Eso es lo que enloquece de terror a Nob, que haya un lenguaje físico de los sentidos que el pueblo y el monstruo puedan llegar a compartir. En el prólogo de Las promesas de los monstruos, Haraway declara su fascinación por las historias. Guardo un amor perverso hacia las palabras, que siempre he tenido por suculentos seres físicos, dice. Y afirma que su esperanza está en los relatos porque estos son más generosos que las ideologías. Quiero saber cómo habitar en las historias y en los relatos, confiesa, en lugar de renegar de ellos. Quiero saber cómo ayudar a construir historias en marcha antes que historias cerradas.
Las historias son seres vivos, dijo Nenkino. Las palabras son seres físicos, dice Haraway. Escribir es preguntarnos por las operaciones de la imaginación en la vida y viceversa. Imaginar con atrevimiento, con osadía, pero también y sobre todo con una sensibilidad que se construye colectivamente. Pegar saltos hacia lo incierto y a la vez reconocer que la escritura es una artesanía, un gesto de trabajadora, como dijo Silvia Rivera Cusicanqui en una entrevista. Haraway piensa en las posibilidades monstruosas de la escritura cuando dice: los tropos constituyen un desvío, aplazan lo literal, para siempre si somos afortunados, y dejan claro que si queremos dar con el sentido, debemos estar preparados para el viaje. ¿Cuál es la relación, entonces, de la literatura con la vida? Este año le he dado más vueltas que nunca a esta pregunta, en realidad para ensayar responder otras. ¿Qué queremos que la escritura suscite? ¿Cómo imaginar con indocilidad, dejando que la imaginación sea la resistencia monstruosa que es y que articule sus propias contradicciones y desvíos liberadores? El 31 de diciembre del año pasado en Ecuador se identificaron los cuerpos de 4 niños afroecuatorianos que llevaban casi un mes desaparecidos. Las cámaras de vigilancia captaron cómo, después de un partido de fútbol, Steven, Ismael, Josué y Saúl fueron detenidos por militares. Esto ocurrió en medio de la aplicación del Plan Fénix, estrategia que el actual presidente promocionó siguiendo el estilo de Bukele, como la forma más eficaz de erradicar la violencia operada por las redes vinculadas al narcotráfico. Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron que la militarización del país estaba causando un aumento de detenciones por perfilamiento racial, así como el incremento de torturas y desapariciones forzadas, pero el Plan Fénix continuó su camino. Solo este año, escribió la periodista Carol Noroña, 43 personas han sido aprehendidas de forma irregular por soldados militares, entre ellas niños, adolescentes, hombres y mujeres, y 8 han sido encontradas sin vida. En enero, Carol y yo nos pusimos en contacto para intentar escribir a 4 manos un texto que no conseguimos armar. Queríamos pensar juntas cómo el funeral de Steven, Ismael, Josué y Saúl fue, además de un momento para exigir justicia, una demostración de que la comunidad afroecuatoriana escribe cuerpos de resistencia que reafirman la vida. Mientras se despedían de sus niños, la comunidad afro empleó sus voces, puntos de unión entre el cuerpo y la palabra, dice Adriana Cabarero, para crear desvíos de organización popular, redes que cantaron arrullos y chigualos para proteger la memoria y narrar juntos, no con las palabras de quienes intentaron criminalizar a los niños para justificar lo que se les hizo, sino con las del cuidado. Toma años imaginar lenguajes que recojan vías transitables, narrativas que describan mundos en donde nos queramos quedar. En la historia de Christoph, la lengua que ejercitan el sabio y Nob es la de la destrucción, la de señalar a dedo lo que puede ser sacrificado en pos de un mundo que no está pensado para los inadaptables otros. Pero el monstruo de las flores, ese punto ciego y cambiante, nos permite echar a andar la imaginación y pensarlo por fuera de la lengua de Nob. Nos hace la promesa de que el relato del mundo no está completo y de que queda mucho por narrar y por oler. Yo quiero una escritura monstruo, que tuerza la orientación de los sentidos, una escritura que, perturbada de deseo, haga caminos en la imaginación en donde ni la contradicción, ni la paradoja, ni el miedo sean un estorbo para el pensamiento. Caminos en donde podamos transfigurar la materia oscura de la existencia, como decía Lewin. Esta es la relación de la literatura con la vida, las ganas de imaginar un monstruo que ame las flores. Una criatura no de placer, sino de goce. El texto de goce produce miedo, dice Barthes. Un cuerpo que desacomode y haga vacilar nuestros fundamentos y nuestra relación con el lenguaje, pero que a la vez haga crecer algo vivo en su lomo, algo que nos invite a preguntarnos por lo que ama. Gracias.
Vamos a tener unos minutos para algunas preguntas. Tenemos 2 micrófonos de cada lado. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Ok. Diana, del Club de Lectura de Orizaba. Recientemente hubo una entrevista que le hacen a Mariana Enríquez y también menciona esta posición de cómo en este mundo del cine y de la literatura hecha por los hombres, el ser monstruoso que aparece o la fuente de los miedos ahora se transforma en una mujer anciana. Lo comentabas tú también, ¿no? En Las Brujas, en este terror que le tiene el hombre a las mujeres que levantan la voz, a la mujer problemática, porque así nos hacen decir, ¿no? ¿Qué consideras que debe de cambiar dentro de la literatura o qué podemos hacer para impulsar ese cambio en la escritura de los hombres? Gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy difícil. Yo no sé si nos debe interesar tanto la escritura de los hombres, sinceramente. O sea, creo que, está bien, yo los leo, digo que, no se me malentienda, no estoy diciendo nada malo contra la escritura de los hombres. No, lo que quiero decir es que me importa más cómo escribimos nosotras. Es decir, cómo estamos escribiendo las monstrificadas, los monstrificados, les monstrificades. ¿Qué estamos haciendo con ese imaginario que se nos ha dado? ¿Cómo le estamos dando la vuelta, ¿no?, a esa idea? Creo que lo interesante del monstruo como creación cultural es que es ambivalente y por más que se haya querido siempre como dejar al monstruo en el lugar de lo terrible, lo distópico, lo negativo, es que el monstruo es lo que se escapa, como dice Jeffrey Cohen. Tomar esa manera que tiene el monstruo de escapar para poder darle una vuelta en la imaginación y pensar de qué manera esos monstruos tienen potencias, intensidades que nos facilitan imaginar la vida desde otros lugares, a mí me parece que es interesante y de hecho es una idea que en realidad estoy repitiendo de muchas personas que llevan trabajando con el monstruo tanto en la ficción como en la teoría. Claro, el marcador del monstruo es la diferencia, es la reacción humana que no creo que vaya a desaparecer jamás, por eso creo que el monstruo es interesante, no es algo a superar, no se puede superar el monstruo, es como los dragones que decía Ursula K. Le Guin, siempre va a estar allí y cuando no los reconocemos nos come por dentro. La manera que tenemos de imaginar al otro normalmente siempre está atravesado por esa cosa de la diferencia que nos hace tener terror de la distancia. Ese otro, esa otra, ese otro que no sabemos cómo nombrar, que no entendemos. Y normalmente ese discurso se genera desde una verticalidad. Por eso cuando hablamos de los monstruos como posibles resistencias, y Negri piensa en las luchas sociales, en las colectivas, no en estas agrupaciones, lo hace teniendo en cuenta que es el discurso hegemónico el que genera la idea de que es el monstruo, ¿no? Como el monstruo solo existe si hay un paradigma de lo no monstruoso, y lo no monstruoso es aquello que puede instituirse como la regla, como la norma, como lo no anormal, ¿no? Entonces, pues el monstruo siempre está existiendo en relación a esto. Entonces, lo interesante a mí de las escrituras, y ya no solo digo las escrituras que ponen monstruos dentro de ellas, sino de cómo las escrituras pueden ser en sí misma un monstruo, es decir, cómo la escritura, al desafiar las formas convencionales de la escritura literaria, cuando de repente encuentras una novela que en realidad borronea los límites con otros géneros, cuando encuentras un poemario que borronea los límites con otros géneros, cuando de repente en un párrafo novelesco el párrafo se descompone y se convierte en un poema, y de repente acontecimientos monstruosos de la escritura literaria, ¿no? Entonces ya no es nada más que el monstruo entre, ¿no? Pero esos acontecimientos monstruosos, esos monstruos posibles en la escritura, lo que a mí me parece fascinante es que nos hablan de territorios no clausurados, de cómo
La metamorfosis, lo mutante, y que por lo tanto, insisto, sí que nos asusta. Yo creo que hay que hacernos cargo del miedo. O sea, yo no estoy a favor de que al monstruo se lo romantice, ¿no? O sea, no me gustó la última película de Frankenstein. No estoy a favor. Creo que se puede tener compasión por la criatura. De hecho, yo tengo compasión por la criatura, sin simplificarlo y convertirlo en lo que no es. El monstruo es un monstruo. Vamos a trabajarlo desde allí, desde esa polivalencia, desde esa ambigüedad, desde ese desafío a la dicotomía moral, bueno, malo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que puede hacer la escritura, que a mí me parece interesante. Entonces, me interesa cuando las mujeres escriben, como decía Sisux, pero en realidad podemos poner ahí a cualquier cuerpo que esté sufriendo una monstrificación por parte de la verticalidad discursiva de un espacio. Cuando escriben, generan lenguas, otras, que permiten que sus cuerpos puedan ser renombrados en sus propios términos. Eso políticamente es importantísimo, pero también a nivel literario generan nuevas literaturas. Es decir, nos hace que dejemos de leer lo mismo una y otra vez. Es lo que hace que la literatura esté viva, ¿no? Los monstruos hacen que la literatura esté viva. Por eso digo que el monstruo de las flores de Christoph es lo único que hace que esa pequeña obra de teatro que ella escribió esté viva, como dice de Montenenkimo, ¿no? Porque cambia. Ese monstruo del que no sabemos tanto, cada vez que lo analizamos en conjunto, va a salir algo distinto, porque hay algo inaprensible de él. Nob, en cambio, es un personaje súper maniqueo. Nob es el que se hace de malo porque quiere destruir al monstruo. Ya está, no hay nada más que decir. Es muy simple, pero el monstruo da otros espacios. Sí, yo creo que casi todos mis personajes, los seres, tanto los monstruos humanos que aparecen en mis textos, que normalmente son monstruas humanas, como las monstruas reales, son un poco el monstruo de las flores. Y lo pienso porque no son seres que están en la dicotomía bueno, malo, pavoroso o no pavoroso, ¿no? O sea, pienso incluso en Mandíbula, ¿no? Las chicas y ese deseo voraz que tienen Annalise y Fernanda, la manera que tienen de relacionarse solamente es buena y mala según la sociedad y los espacios en los que ellas habitan. Pero en realidad, por fuera de eso, el deseo que sienten hacia ellas, la relación consensuada que tengan, ¿no? Puede ser estar en el interregno de lo aceptable, pero no calza en esto es bueno o malo, no calza la relación que tienen en si es bueno o malo. Y lo mismo pasa, pienso, en el cuento de las voladoras, en esas voladoras que entran a la casa de la chica y a su familia la enloquece de deseo. Tampoco es una criatura que no pertenece a esa dicotomía moral. Entonces es un poco como ese monstruo de las flores. Abre posibilidades de análisis, que no significa que yo en los textos estoy diciendo cómo interpretar. De hecho, huyo bastante, intento huir de decir cómo son mis personajes, sobre todo estos personajes monstruosos, porque me gusta concentrarme en el hecho de que son personajes metamórficos, ¿no? Annelise con su devenir vampiro o devenir caníbal, por ejemplo, ¿no? También las voladoras, los personajes estos cambian y no me interesa a mí literariamente definir esos cambios en términos morales. Sino ver qué suscitan. Un poco por eso decía al principio, ¿no? La pregunta que yo creo que Christoph lanza allí es, bueno, ¿qué suscita este monstruo? Y eso es lo importante, no si este es bueno o malo. O sea, lo queremos directamente evaluar si lo encajamos o no socialmente. El monstruo no quiere encajar socialmente, por eso es un monstruo. No quiere que lo recibamos en la casa y lo integremos, ¿no? Entonces, no va por ahí, ¿no? Te diría eso. Muchas gracias. Sí, gracias, Mónica. Buenas tardes. Soy Blanca Ruiz, profesora de la licenciatura en Escritura Creativa. Muchas gracias por invitarnos a imaginar estos monstruos que no siempre son un surgimiento del imaginario clásico, ¿no? Que parten del terror contemporáneo y también de las corporalidades marginalizadas.
Quiero preguntarte sobre la sensibilidad de ese monstruo que ama las flores. ¿Crees que es una contradictiva? Es decir, amar a las flores subvierte la asociación entre monstruosidad y violencia. Sí, me parece interesante la pregunta. Yo pensaba en cómo, y eso era lo que decía al final de la conferencia, yo pensaba cómo preguntarnos por lo que ama ese otro inadaptable, ¿no? Cómo esa pregunta por qué es lo que ama el otro. Incluso pienso, ¿qué es lo que ama? Lo que normalmente no nos preguntamos qué ama, es decir, el saltamontes, ¿no? Entendiendo el término del amor como la relación con el otro, no el amor pensado desde lo humano, ¿no? Sino cómo te vinculas, cómo tienes tacto con las otras cosas que te rodean, ¿no? Y se puede hacer la pregunta también hacia el animal, hacia otros territorios, ¿no? Y ya solamente hacer esa pregunta, ¿no? Nos moviliza a un territorio de acercamiento. No digo que de fusión, no digo que de reconciliación, ojo, por eso digo que a mí no me interesa tanto romantizar al monstruo, pero sí me interesa de qué manera eso que suscita el monstruo nos permite, de alguna manera nos interpela y también cómo nosotros interpelamos al monstruo. Y entonces hacer preguntas que tengan que ver con la sensibilidad, entender que además, si pensamos en términos de diferencia, el diferente tiene otras formas de sensibilidad que a lo mejor no son ajenas. Y tratar de hacer ese acercamiento, de tratar de entender, ¿no? Nos puede de repente mover, hacer un desplazamiento chiquito, aunque sea de nuestro lugar de confort, que al final es lo que yo creo que al final es interesante de la escritura y de la literatura, de la lectura, ¿no? Desplazarnos un poquito, ¿no? Este texto de Barthes que se llama El placer del texto, ¿no? Y él hacía esta diferenciación entre el placer del texto y el goce del texto, ¿no? Y él decía que el placer del texto es cuando nos entretenemos, una lectura no nos saca de nuestro confort, nos ratifica nuestra identidad, es decir, sí, por supuesto, yo soy esto como mujer ecuatoriana, migrante, sí, lo que dice este libro, ¿no? Todo bien, es una lectura placentera. Y dice, luego hay otras lecturas que son las lecturas del goce. Y las lecturas del goce son incómodas, a veces incluso hasta nos pueden desconcertar tanto que a veces entra hasta el aburrimiento como un lugar estético que hay que superar, ¿no? Y dice, bueno, estas lecturas del goce generan otro tipo de movimiento, nos hacen esforzarnos para poder salir de una zona de confort. Y allí, en ese salir de la zona de confort, lo que pasa, y es lo interesante, se generan otras prácticas de escritura y de lectura. Y si estamos un poco cansados de las mismas prácticas que ya no nos dicen nada, o estamos estancados en prácticas que ya no nos dicen nada, ese espacio puede ser fecundo. Hola Mónica, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Pues yo soy San, soy de Baja California y actualmente estoy estudiando mi posgrado, mi maestría en estudios de género. Organizo un club de lectura que se llama Compartiendo Feminismo y ahí te acabamos de leer. Recién terminamos Las Voladoras y fue una lectura del goce. Indudablemente nos encantó la charla que suscitó tu lectura, fue increíble, muy rica. Y en este sentido te quería preguntar, ¿qué mundos posibles nos puede traer, imaginar, saber y tener presente a los monstruos? Gracias. Gracias a ti. Fíjate como lo leí en la conferencia y lo decía también creo que ahora, perdón si me repito mucho, pero sí decía, yo estoy en contra de romantizar a los monstruos y también estoy en contra de despreciarlos, ¿no? Y a mí lo que me interesa de la imaginación monstruosa o del monstruo en la literatura no es tanto esas escrituras, esas lecturas en donde hay una respuesta categórica o un proyecto muy diáfano de cuáles son esas resistencias de los monstruos.
A mí, personalmente, como lectora y como escritora, lo que me interesa justamente es acercarme a textos en donde esos textos movilicen alguna inquietud y la inquietud no esté más que en esa sugerencia textual, ¿no? Nos hacen agentes de lectura en ese momento, ¿no? El texto de Christoph, por ejemplo, hay una lectura muy, para mí, superficial, que es la de el monstruo de las flores como una especie de trasunto especular de Nop, ¿no? Lo inverso de Nop, o el monstruo que le sale a Nop, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, esa lectura es la que me parece la más aburrida. Es como la más clara, es la más diáfana, ¿no? Entonces, preguntarte, bueno, ¿y cómo puedo escribir y cómo puedo leer cuando un texto sí me lo permite? Porque el texto de Christoph sí permite eso, es lo que me parece interesante, por eso traje este texto acá con ustedes, ¿no? El texto de Christoph permite que yo estire la interpretación, que yo haga otra cosa, porque me da las claves también para leer desde otro lugar. Y yo lo puedo defender, ya no digo inventándome la lectura, ¿no? Interpretativamente te puedo decir los momentos, las claves sobre por qué puedo pensar al monstruo de las flores desde otro sitio, ¿no? Pero para eso tuve que estar releyendo el texto y con esas ganas de aquí tiene que haber, aquí este monstruo indefinible me puede decir algo más. Lo mismo cuando nos sentamos a escribir, ¿no? Un poco como huir de esa, porque cuando nos sentamos a escribir, la primera imaginación que nos viene normalmente es la imaginación que está repetida una y otra vez en el contexto. O sea, es de que cuestionar la propia imaginación que creemos que es original, que nos viene, no es nada original, ¿no? Y tampoco es importante la originalidad, ¿eh? O sea, a mí no me importa tanto la originalidad, pero digo, a veces creemos que esas imaginaciones nos vienen de nosotros, salen de un lugar puro, abstracto, y en realidad estamos sumergidos en múltiples imaginaciones que vamos repitiendo una y otra vez. Entonces, la cosa no es ser original en la imaginación de lo monstruoso, sino generar una imaginación de lo monstruoso crítica, que sea capaz de dialogar, disentir, ser divergente de otras imaginaciones monstruosas que ya están también allí. Es decir, este monstruo no me dice nada, entonces vamos a tratar de inventarnos otro monstruo, vamos a tratar de pensar este otro monstruo, vamos a tratar de ver cómo la escritura puede monstrificarse hacia este otro territorio, ¿no? Entonces, eso hace que se abran las preguntas una y otra vez. No sé si te he respondido. Espero que sí. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Hola, Mónica. Hablando del monstruo, algo que se me vino a la mente es lo fascinante que es esta tendencia que hay ahora en la literatura latinoamericana y particularmente en la escrita de mujeres, de tratar de rescatar las figuras de los monstruos locales que tenemos. Tú lo mencionabas como las voladoras, las sumas, también lo hace Mariana Enríquez o, por ejemplo, Liliana Colanzi. Y a la persona me parece tan refrescante, considerando, por ejemplo, hubo un escritor argentino que decía que hay que ser universales y le encantaban los minotauros, etc. Entonces, no sé si tienes alguna reflexión sobre eso, o más bien qué oportunidades metafóricas puede dar a la literatura el poder abordar este campo que era tan virgen y a la vez, digamos, reivindicar nuestros propios monstruos locales de Latinoamérica. Sí, la escritura como que siempre le tiene mucha... O sea, yo siento que lo que está por delante siempre es la oralidad, ¿no? Y la escritura va como, siempre se quiere poner en esa pirámide de prestigio frente a la oralidad, pero en realidad le tiene mucha envidia. O sea, la cantidad, o sea, tú lees los libros, o sea, haz la historia de la literatura, es tratar de imitar, recrear la oralidad, intentar llegar a algo que la oralidad puede, que la escritura intenta poder sin voz, porque la oralidad lo que tiene es que hay una voz, hay una corporeidad. Allí la literatura oral es voz, ¿no? Y la escritura es palabra. Entonces, todo el rato la escritura está tratando de que la palabra se vocalice de alguna manera. Hay estrategias, ¿no? Como hacer escrituras que suenen, que de repente sientas que algo está sonando en tu cabeza y es como que estás evocando voces, ¿no? Hay algo allí, ¿no? Pero sí, entonces pienso en los monstruos territoriales, geográficos, como monstruos que están vivos en la literatura oral. Entonces me gustaría empezar diciendo eso, que ahí hay una superioridad de la literatura oral por la escritura, o sea, la escritural viene después a tratar de buscar esos monstruos. Y lo que a mí me interesa de los monstruos geográficos, y supongo que le importará a todas las escritoras y escritores que estén trabajando con monstruos locales, de sus propios territorios y de sus geografías, es que dan cuenta
también de las resistencias de esos territorios en concreto. ¿No? Como todo bien con la universalidad del monstruo, por supuesto que hay cosas universales en los monstruos, pero también, y es lo importante, hay cosas muy particulares. Los monstruos son creaciones, como dijo Jeffrey Cohen, culturales y por lo tanto son sociohistóricas. Guardan la memoria, las heridas, los terrores de pueblos muy concretos. Por lo tanto, el monstruo de una geografía, por ejemplo, la esmeraldeña en Ecuador, ¿no? Pienso en el Patacoreo, en la Tunda o en otros tantos, habla de resistencias sociales afroecuatorianas muy específicas de esos territorios y de aconteceres históricos que no se pueden entender esos monstruos sin ese contexto. Y por eso no hay esos monstruos en concreto en otros sitios. Hay monstruos parecidos, pero siempre, insisto, con muchas diferencias que son las que son importantes, teniendo en cuenta otra vez que el monstruo es la diferencia, ¿no? Entonces vamos a prestarle atención a la diferencia, ¿no? A darle el lugar protagónico. Y otra cosa que también me interesa de los monstruos territoriales, además de que guardan esa memoria histórica, que son memoriosos, me interesa también que desafían, por lo menos en Latinoamérica, que es pues la región el espacio que yo más pienso por una vinculación sentimental, evidentemente, y yo he estudiado sobre todo los monstruos de Latinoamérica y especialmente los de Ecuador, pero algo que me parece maravilloso y que descubrí en esa investigación es cómo los monstruos latinoamericanos borran los límites geográficos a veces. O sea, a la vez te hablan de localidades muy concretas y a la vez te dicen esta localidad no responde al mapa del Estado-Nación. Y eso habla de una historicidad, además, de la historia colonial, ¿no? O sea, habla de cómo esos territorios tenían otros mapas, que no son los mapas que ahora vemos, ¿no? Y entonces me interesa, por ejemplo, como monstruos, como efectivamente el Patacoré, ¿no? Que además es un baile colombiano, es un baile afroecuatoriano, colombiano y a la vez es un monstruo, ¿no? Pero también, yo qué sé, el silbón. El silbón no es ni colombiano ni venezolano, es de la llanura colombo-venezolana. Desafía la separación geográfica. Te dice aquí no hay Colombia y Venezuela, aquí hay territorio del silbón, ¿no? Entonces, eso hacen los monstruos geográficos si uno les presta esa atención. Y eso me parece algo muy interesante para siempre, pero en estos tiempos en donde estamos revisitando, por ejemplo, en Ecuador estamos revisitando mucho, desde hace ya muchísimo tiempo, el hecho de que, por ejemplo, la Amazonía, cómo se ha construido discursivamente la Amazonía, cómo se ha separado arbitrariamente la Amazonía, evidentemente, donde pueblos originarios, en cambio, no reconocen esa separación, la separación entre este territorio y este. Dicen, no, aquí me has puesto una línea separatoria, pero esto de aquí es un conjunto, ¿no? Entonces nos habla de cosas. Otra vez lo que preguntaba Daniel Alcibar Bellolio nos habla de esa pregunta, ¿cuál es la relación entre la literatura y la vida? ¿Cuál es la relación entre la imaginación y la vida? Muchas gracias, Mónica Ojeda, por enseñarnos que la literatura tiene todo que ver con la vida, pero también ese texto monstruoso, esa monstrua que sigue el camino retorcido y anormal, entre comillas, que simbra y alborota, que produce pesadillas y miedos, pero también flores y aromas tan seductores como letales. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Francisco, por esta espléndida presentación de nuestra autora. Y muchas gracias a ustedes. Sigamos disfrutando de la Feria Internacional del Libro. Gracias.